Muy buenos días, amigos y amigas de su espacio Conexión Global RD. Como todos los sábados, estamos aquí con ustedes para conversar, para llegar hasta sus hogares. Muchas gracias por recibirnos, para conversar temas distintos del acontecer nacional e internacional, para reflexionar sobre ellos y para pensar el tipo de sociedad que nosotros estamos creando hoy y qué tipo de sociedad es la que aspiramos. Paso de inmediato con el conductor, socio y maestro de este programa, el compañero Manuel Escalante. Muy buenos días. Todos esos títulos son de él. Apréndalo, pero va bien. Bueno, gracias por estar con nosotros. Soy Manuel Escalante, Santo Domingo, República Dominicana. Y este es su canal 27 RNN. También tenemos la opción de verlo por internet. Y además, queremos aprovechar para recordarle que tenemos la opción de YouTube. Tan pronto el programa concluye, un amigo del canal me ayuda a montarlo y lo tenemos ahí disponible para usted. Suscríbase, déle la campanita, no le cuesta nada, es gratis, refiéralo y colabore con la comunidad de Conexión Global RD, que tiene como un propósito que juntos sigamos viendo por dónde podemos ir mejor. Víctor, yo tengo una profunda inquietud que quiero tratar contigo. Eres un hombre muy agudizado, con sentidos muy profundos de dominicanidad. Conozco tu capacidad de paternidad, de esposo. En estos días, queridos televidentes, usted posiblemente escuchó lo mismo que yo. Dice la reseña de un medio de comunicación que en Monte Plata, posiblemente dice Monte Plata y es una comunidad de Monte Plata, o quizás no es Monte Plata, pero dicen Monte Plata. Claro, unos padres, chequé, el titular dice, detienen padres por pedir 300,000 pesos por violación de hija en Monte Plata. Yo dije padres. Me sorprendió mucho, Víctor, que padres en mayúscula, vamos a decir con S, perdón, incluye la madre. Yo no lo podía creer. Pero incluye a la madre, posiblemente influenciada por el padre. Prefiero creerlo así. Pero, ¿por qué iniciamos Conexión Global RD con esa reseña? Porque lo que más me asombró fue cómo ese padre, desmontándose de la guagua del vehículo en el que los policías lo estaban llevando al destacamento, dice lo siguiente, cito, yo hice un negocio amigable con él. Yo no lo voy a desmentir. Yo no voy a hablar mentira. En honor a la verdad, yo me quedé frío. Primero, porque se está implicando en un caso serio. Ya no hay reversa, porque él lo dijo y está grabado. Segundo, se trata de su hija de 13 años. Entonces, y de la madre de la niña, porque la involucró. Es muy probable que haya sido el padre quien hizo el problema más grave. Pero la pregunta, Víctor, que yo necesito que me ayudes a entender es, ¿qué está pasando en la República Dominicana, en esta sociedad, que unos padres, la madre no ha hablado, pero que un padre se atreva a afirmar públicamente ante un medio de comunicación de alcance nacional, con opción de las redes que no tienen límite, que sí, que él hizo un negocio amigable con el vecino que le violó la niña de 13 años. O sea, cuando usted razona con todos los elementos que el mismo padre habló, es un caso facilísimo por la justicia. Pero
Tú puedes hablar de la justicia, pero lo que yo quiero, Víctor, que me ayude a entender, ¿qué está pasando en República Dominicana que hemos llegado a esa sinvergüenza? ¿Qué cosa tan preocupante, qué situación tan difícil de entender, Manuel? Y sobre todo en un contexto en el que el padre está hablando como si su hija fuera una cosa. O sea, no está refiriéndose a la niña como un ser humano que tiene sus particularidades, que tiene su razón de ser, que no es un medio, que no es un mecanismo de generar riqueza para su papá o para su mamá. No, la niña tiene un fin en sí misma, sus derechos inalienables le pertenecen. Es una muestra, una conducta de ignorancia total y absoluta y de falta de respeto a los derechos de los niños. Es una violación flagrante del Código de Niños, Niñas y Adolescentes y de los derechos. Esa niña lo que tiene que estar jugando y estudiando. En realidad, es una sociedad que no puede darse el lujo de que este tipo de situaciones ocurran, este tipo de violaciones ocurran a los derechos de los niños y de las niñas y de los adolescentes en una etapa, en una fase de la vida, que es una fase en la que se requiere y se necesita todo el apoyo para crecer, para desarrollarte. Entonces, eso te indica a ti que ese escenario, ese entorno ahí, esa forma, él lo dice porque él entiende que como esa cosa es de él, a él no le puede pasar nada. O sea, en este país la gente no entiende que hay leyes, mucha gente. O sea, hay personas en este país, Manuel, que no entienden que aquí hay reglas de conducta, que aquí hay códigos, que aquí hay que tener un cierto comportamiento social. Esto no sé qué es lo que ha estado pasando. Y eso, Víctor, está pasando sobre todo con las niñas. No sabe, yo no entiendo qué es lo que... Porque es la venta, es la cosa que tú puedes vender. El artículo. Es el artículo que tú puedes vender a algunas gentes. Tú dijiste una palabra que me quedó trabajando y fue la palabra medio. Esa palabra tiene mucha profundidad. Si tú y yo la razonamos objetivamente, pudiéramos llegar, no a una conclusión, pero por lo menos a una opinión de que el padre y la madre que llegan a estos extremos definitivamente o son muy sinvergüenza, todo cabe, o están económicamente muy mal y ven la hija como un medio, lo cual es peor, porque se supone que usted debe defender su hija. Ahora, posiblemente, también me atrevo a pensar, con todo el respeto del mundo hacia la niña, no me refiero específicamente ni siquiera a este caso, sino en general, cuando un padre actúa así, es muy probable que la niña tiene un buen tiempo también teniendo actividad sexual, quizás hasta por dinero, y lleva a la casa, porque lo grande que está pasando, por lo menos en República Dominicana, es que las niñas adolescentes están manteniendo su casa. Es una maldita locura. Manuel, recuerda lo que dijo uno de los cantantes urbanos cuando el asunto de Rochi RD. Él dijo, es que esas niñas son las que le llevan las cosas a su familia. O sea, él estaba justificando la conducta del otro artista urbano, el llamado Rochi, sobre la base de que es la madre, incluso son las madres que llevan a las niñas. Eso era lo que estaba diciendo. Hay casos que son las madres. Eso era lo que él estaba diciendo. Hay casos que son las madres. En el caso de Rochi es así, dice, esa señora ahora le estaba poniendo como una trampa, porque lo estaba demandando, como que no cumplió el acuerdo. Pero ¿quién ha dicho que usted puede hacer acuerdos con personas, con seres humanos? ¿Quién ha dicho que los seres humanos son cosas? Es que estamos retrocediendo a tiempos que ya hace siglos.
que el mundo superó, pero que nosotros en la República Dominicana estamos pensando igual que hace 2000 años atrás, o 500 años atrás. O sea, con el tema de la ¿tú esclavitud. quieres decir que hemos retrocedido, Víctor? Estamos retrocediendo cada día. Porque estamos siendo animales, casi animales. Porque esa es una conducta animal. Es proxenetismo. El propio padre está diciendo que él tiene una cosa. O sea, es algo animal, con una conducta que su razonamiento es muy sencillo, muy simple. O sea, ¿qué diferencia al ser humano del animal? Lo que diferencia al ser humano del animal es su conducta, su razonamiento, su capacidad de medir las consecuencias de sus actos. Porque cuando tú no mides las consecuencias de tus actos y actúas como si tú fueses simplemente un animal, pues tú no te diferencias mucho del animal. Incluso los seres humanos, al no medir las consecuencias y tener capacidad reflexiva, a veces cometen más crímenes y delitos que el mundo animal, que en el reino animal. Víctor, definitivamente. Recuerda lo que dijo Immanuel Kant sobre el ser humano. Yo tengo, después que leí esa cita, años, con el perdón de todos ustedes humanos, mi respeto, preguntándome si podemos llamar humano a alguien con un comportamiento animal porque anda en dos patas. Me hice la pregunta, no estoy diciendo que no sea humana, pero lo que Immanuel Kant está diciendo es que si usted no es educado, intelectualmente desarrollado, no sé que usted es, uno, o yo. Sí. Pero sí está diciendo que la educación, oiga como dice, búscalo en Google, el ser humano es, yo lo estoy parafraseando, pero la frase es un poco más grande, lo que la educación le permite ser. Así o sea, Manuel. Si usted razona y dice, wow, pero entonces, si somos una sociedad mal educada, somos humanos. Si somos una sociedad, ¿qué es lo que nos humaniza? ¿Qué es lo que nos humaniza? Hablar, caminar en dos patas. ¿Qué es lo que nos humaniza? Esa es la pregunta que yo quisiera que ustedes... Y ahí tú estás diciendo educación. ¿A quién le compete? O sea, estamos hablando entonces, Manuel, de que en la República Dominicana se le ha fallado en sentido general a la sociedad. ¿Y quiénes son los que tienen una responsabilidad con el tema de la educación? Observa bien. Vamos, Víctor, vamos a hacer algo. Vamos a pausa comercial y volvamos con esa respuesta a esa pregunta, porque es demasiado importante y es la clave de lo poco, lo mediano o lo mucho que se pueda lograr en lo poco que nos podamos desarrollar como nación, como sociedad, si es que nos podemos llamar sociedad. Yo me sigo llamando sociedad, aspiro que todos podamos hacerlo, porque seamos realmente una sociedad. Volvemos en breve. Con Víctor estamos tratando un tema, porque Víctor es padre, yo soy padre, y precisamente Víctor tiene 2 niñas adolescentes, yo tengo una. Tenemos el ejemplo de un padre en Monteplata, y usted dirá, ¿y por qué tanto alboroto con un padre y una madre de Monteplata? Sí, tiene que llamarnos la atención. Número 1, porque no es verdad que es el primer caso. Y número 2, porque no es verdad que hay pocos casos. Hay muchos casos y la mayoría se está quedando callada la sociedad. Y eso nos hace cómplices. Nosotros no podemos apoyar que menores de edad estén teniendo sexo por dinero, que los padres puedan negociar una violación sexual a una niña de 13 años como si fuera un objeto sexual. Aun cuando la niña, él como padre y su madre sepan que ha tenido sexo quizá con un novito, no sé, no lo justifico, pero lo explico, es una cultura. Yo observo, Víctor,
que la sociedad dominicana está cada vez más sexualizada. Y la historia universal nos habla de que uno de los elementos que destruyó varios imperios fue precisamente la sexualización de su sociedad. Entrábamos, cerrando el programa del primer bloque, sobre el tema educación. O sea, ¿qué tan necesaria es la educación? ¿Qué tan realmente eficiente es la educación? Cuando decimos educación, ¿a qué nos referimos? Porque aquí estamos convencidos, Víctor, que educación es saber leer y escribir. No, eso no es educación, hermana, dominicano, dominicana. Eso es alfabetización. Es la antesala de la educación intelectual, por supuesto que sí, pero eso no es educación. Como tampoco podemos eliminar la educación doméstica, la cultura del buen nombre, del respeto al vecino, a la vecina que se ha perdido, y sobre todo el respeto a las niñas y a los niños. Señores, pero mi papá, la generación de mi papá y los abuelos míos, los vecinos eran hijos. Entonces, ¿cómo tú me hablas a mí de un vecino que no tiene escrúpulos para violar, tener sexo sin autorización de nadie, porque la niña no... Oiga bien, la niña no consiente. Lo vamos a decir mucho, aunque parezca monotemático. Las menores, de bajo ningún concepto, están facultadas para consentir sexo con nadie, ni con novito, ni con novio, ni con viejo que la mantiene. No hay una sola razón para usted tener una menor mudada, aunque usted la mude al Palacio de Buckingham. No, usted va detenido y por lo menos 10 años preso. ¿Tenemos muestras? Entonces, Víctor, mi pregunta, cuando hablamos de educación, partiendo del concepto de Immanuel Kant, que dice, y repito, humano es lo que la educación le permite ser. Oiga bien, no manejemos eso con ligereza, porque la pregunta que yo me sigo haciendo, y lo decía en el primer bloque, es, si no tengo educación, ¿qué humano soy? ¿Qué tipo de humano soy? Víctor, ¿qué es educación? ¿En qué tiene que ver la educación doméstica con los valores? Es que es un conjunto. La sociedad, Manuel, de alguna manera es, si se puede decir de alguna manera, es un conjunto. Es una serie de... O sea, no es una sola cosa. No es, exacto, no es algo aislado, es un entorno. Por eso, al momento... Por ejemplo, no es saber leer y escribir solamente. No es solo eso, es también tu relación con los demás. Como tú decías, ¿qué pasaba en una fase, en una determinada etapa histórica, por ejemplo, con tus padres, con los padres nuestros? ¿Qué pasaba con el entorno? Eso era algo imposible de que ocurriera, porque los vecinos sencillamente eran la familia más cercana que tú tenías. Y así te lo decía. Ese es tu familiar más cercano. Y cuando algo así ocurría, era una situación de un estrés social impresionante, porque eso no se concebía que pudiera pasar así. Naturalmente que nuestra sociedad ha tenido en desfase en términos educacionales, porque la educación implica también, y lo vemos como tú lo estás explicando, en ese momento, en esas etapas, la sociedad estaba más predispuesta a enfrentar ese tipo de situaciones. No lo permitía, pero se ha ido generando un cambio y se ha ido volviendo el consumo y el tener como la fuente fundamental de la alegría, de la felicidad y todo, no el ser. No es la capacidad. Tú estás introduciendo otro valor, el tener en vez del ser, y es cierto. Exactamente, y además el ser, cuando tú tienes una capacidad de comprensión, de entendimiento de lo que tú representas y de lo que tú eres en la sociedad. Sobre todo, Víctor, que tú no eres lo que tienes, tú eres lo que eres, con o sin tenencia. Por eso, por eso cuando nosotros hablamos del entorno, y cuando nosotros hablamos de quién es que educa, y cuando nosotros hablamos qué es la educación es ese todo. La educación es ese primer momento en la casa,
Es ese primer momento en lo que ve. El niño ve, el niño hace. La niña ve, la niña hace. A partir de sus referentes. Sus referentes. Dime quién tienes como referente y te diré quién tú eres. Muchas veces ocurre así. Si tú tienes un referente y tú dices, yo soy Jesús, y lo dice con lo que significa Jesús para la humanidad, tú tendrías entonces una actitud y un comportamiento parecido, porque tú no vas a jugar con eso. Porque cuando tú dices soy, tú estás poniendo toda tu alma, todo tu espíritu y toda tu mente en relación a algo. Entonces aquí hay una especie de desconexión de lo que son las emociones más humanas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede explicar que un ser social que vive en un entorno social sea capaz de hacerle daño a una niña? ¿Cómo es posible? O sea, hacerle daño, mira qué comportamiento y qué parte tan animal. Qué mala educación. Y qué mala educación. Oye esto, Víctor, hacerle daño por un placer. Mira qué animal. De unos cuantos minutos, Manuel. O sea, una bestialidad. Es una expresión, una bestialidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que educar para la vida, educar para el desarrollo, educar para un comportamiento sano, para educar para construir. Para vivir en sociedad. Para vivir en sociedad. Entonces, la educación tiene que venir ese primer momento desde la casa hasta ese momento en el que todos tenemos que jugar un papel, un rol, diríamos, de educador. Los que tienen exposición pública, las iglesias, como tú comentabas fuera de cámara, las iglesias tienen que jugar un rol. ¿Qué ha pasado? Es que todos nosotros, de alguna manera, y cuando digo todos me refiero a las instituciones básicas de la sociedad, diríamos la educación, las iglesias, diríamos los partidos políticos. ¿Qué ha pasado con estas instituciones básicas de la sociedad que tienen el rol de fomentar una conducta sana, un desarrollo sano de la sociedad? ¿Cuál es uno de los principales problemas que tenemos como sociedad? Es el embarazo en un adolescente. ¿Y qué significa el embarazo en un adolescente? El detenimiento, o sea, la imposibilidad inmediata de que las niñas no puedan seguir estudiando, que no puedan seguir desarrollándose, que no puedan seguir siendo ellas mismas. Tienen que venderse luego para poder mantener incluso a sus hijos al final. Entonces, Víctor, y hay algo que es peor, es el círculo vicioso que se ha permitido que se cree, porque hay una normativa que le exige a los hospitales y a las clínicas donde lleguen menores embarazadas notificar a CONANI y no lo hacen. No lo hacen, Víctor, ¿eh? Por lo menos muy pocos lo hacen. Así están siendo cómplices silentes. Porque es un entorno, como lo estamos más o menos diciendo, Manuel, desde el principio que tú y yo lo hemos Es una cultura. Una cultura, es un entorno que es cómplice del asunto, del proceso. Observa, nada más hay que observar lo que decía ese joven que fue a defender a Rochi. ¿Y qué pasa con la jovencita? ¿Cómo ella no había cumplido incluso los 18 años? Cuando ya era parte de un entramado en el entorno, esos son los héroes de mucha gente en la sociedad. Y uno del grupo, no sé vio quién fue, dijo en una, ¿qué es lo que están hablando? Si hay cantidad de menores, tirar rulay, es un término muy, en la calle, buscándosela, etcétera. Y otro dijo, ¿qué tanto hablan? La mía tiene 12 y, o sea, no se dejó ver, ¿eh? Pero oye, 12, oye. O sea, es algo que se está normalizando. Y Víctor, yo tengo una pregunta un poco quizás sociológica. No podemos aspirar a volver hacia atrás, yo no creo en eso. Hemos avanzado mucho y lo logrado lo tenemos que proteger, pero el costo
no puede ser la desmoralización, ni lo inmoral, no puede ser la fortaleza de lo incorrecto, no. Entonces yo me pregunto, ¿cuál pudiera ser la diferencia? ¿Será lo económico? Hemos cambiado nuestros valores, porque ahora tener es más importante que ser, que por ejemplo para tu papá, e incluso para ti tener es más importante que ser, pues yo te conozco, tú eres un hermano mío. Entonces hay una pregunta que yo quisiera que tú me ayudes a entender. ¿Cuál es la diferencia de ese criterio cultural con el que se criaba hace 50, 60, 70, 80 años hacia atrás, sobre todo con las niñas y en general, porque estamos tocando lo de la niña por el papá de Monteplata, pero es un conjunto de necesidades que hay que observar y de necesidades que hay que confrontar y que hay que encontrarle solución, y el Estado es el responsable. ¿Cuál es la diferencia, Víctor, entre esas generaciones y estas últimas generaciones nuestras? Si tú pudieras entender algo. La educación es un entorno, el entorno. Pero la mayoría de esas abuelas pero tenían una educación de hogar. El asunto es que había una educación. La educación doméstica. La primera institución es la familia. La segunda familia. Institución es la educación. Y luego las instituciones relativas a lo que es las iglesias, los partidos políticos y todo esto, pero las instituciones claves y básicas. ¿Qué es lo que tú haces desde que tiene un niño pequeño? Enviarlo a la escuela. ¿Qué es lo que tú haces desde que el niño nace? Tenerlo en la casa. Esos ambientes, esos entornos son la clave. El desarrollo tiene que ir asociado a algunos valores que tienen que ser determinantes en la actitud y en la conducta de los seres humanos. Y lo que tú ves de esos que tú consideras tus héroes, tú lo vas integrando también a tu forma. Porque yo digo que también hay un problema social de fondo muy importante, porque tú nada más tienes que observar cuánto miente un político, por ejemplo. Cuántas mentiras es capaz de decir. ¿Qué ha pasado con la religión? ¿Qué ha pasado con las iglesias? ¿Qué pasó, por ejemplo, con la Iglesia Católica? ¿Qué ha pasado con la Iglesia Católica, con un grupo de la Iglesia Católica? Pero ¿qué pasa? Que eso se pega para toda la iglesia. Cuando uno comete un error, si tú no actúas de inmediato, si tú no resuelves el problema de inmediato, se convierte en un problema de la institución. Para la iglesia se convirtió en un problema de la institución. Entonces tú dices, pero mira lo que hace el sacerdote. Mira lo que hace el político. Mira ahora el problema de que tienen 1.500 millones, 2.000 millones, 3.000 millones. Y tú dices, pero ¿cómo es esto? Y la gente comienza a observar eso y tienen el teléfono ahora. Y entonces también hay la posibilidad de tú ver que hay muchas cosas más. Y además aquí hay un problema también de fondo con el asunto del alcohol, de esas relaciones tóxicas que se dan en algunos lugares, y todo esto influye en la psique de la persona. Pero además, desde mi punto de vista, yo entiendo que también el entorno, la música, la forma en que nosotros estamos tratando la sociedad, estamos bombardeando la sociedad con alcohol, estamos bombardeando la sociedad con droga. Estamos bombardeando la sociedad. Y cuando yo digo estamos bombardeando es porque la clase, nosotros los que tenemos también que estar en estos lugares, que estamos en los medios de comunicación, que podemos hablarle a la gente, tenemos también que jugar un papel y tratar de ser un ejemplo. Y ocurre que tú sabes, Manuel, que nosotros observamos cada rato que hay personas que están en esto y tienen una conducta realmente fuera de serie, fuera de foco, y se van a los barrios y hacen de todo. Y esos son, entonces, se convierten en ejemplo porque están en los medios. Y entonces esos son los buenos porque se convierten en los héroes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La educación del hogar. La primera institución está fallando el hogar, está fallando la primera institución, pero la institución de educación que tiene que dirigirla a lo político, que tiene que dirigirla la gente que se dice que tiene que formar a la sociedad, esa segunda institución que es la clave también, esa institución nos está fallando, nos están fallando dos instituciones clave. Nosotros no podemos permitir que una sociedad que está en el nivel de desarrollo que tenemos la actual, como tú decías, no vamos a volver atrás, porque no es posible volver atrás, pero todo esto que tenemos a mano ahora,
toda esta información que tenemos a mano ahora, tenemos que usarla para el bien, no para el mal. La gente no puede seguir creyendo que los hijos son cosas. Eso hay que decírselo todos los días por todos los medios. Usted tiene un hijo, ese hijo tiene derechos inalienables, se lo podemos quitar mañana. La sociedad tiene que decirle eso a esos papás. ¿Tú me comprendes? Bueno, bueno, Víctor, llegamos al segundo bloque ya agotado. Vamos a la próxima pausa comercial y quédese con nosotros con este interesantísimo tema que estamos debatiendo Víctor y yo, muy preocupados por nuestra sociedad. Volvemos en breve. Bueno, con Víctor hemos desarrollado un tema genial, porque es desde adentro que lo estamos tratando, de las entrañas. Porque me preocupa mi sobrina, me preocupan mis sobrinos, me preocupa mi hija, Víctor Lasdel. O sea, la sociedad no soy yo, la sociedad somos todos. A mí eso también me llama la atención, que se habla de la sociedad, como si la sociedad es el otro. No, hermana. No, caballero, la sociedad es usted. ¿Dónde está el dedito para apuntar? La sociedad es usted, la sociedad soy yo. Entonces la sociedad la formamos nosotros. Usted es tan responsable como el peor de lo malo que esté pasando en la sociedad, quizá por no haber contribuido, como yo, de ejecutarlo. O tan admirable si está haciendo algo por su sociedad como el que más ha hecho. Pero mire, si usted hoy en Conexión Global RD entiende que usted, como yo y como Víctor y todo el ser humano que existe en la República Dominicana es la sociedad, merecieron la pena estos 45, 50 minutos. En ese sentido, Víctor, yo creo que el Estado Dominicano le ha fallado a su sociedad. Definitivamente, son años de latrocinio. Nosotros tenemos ahí en la Procuraduría expediente que se habla de 16,000 millones, 5,000 millones, 26,000 millones. O sea, aquí los millones valen menos que la hoja de una mata de laurel, que yo la estoy viendo desde mi casa, que tiene muchas hojas. Aquí el dinero no vale para ellos. Entonces yo me hago una pregunta, Víctor. ¿Hasta dónde deberíamos ver todo ese dinero que se está robando? No estamos hablando solo los problemas del Estado del actual gobierno, no. Yo particularmente creo que este gobierno lo ha hecho bien dentro de lo que ha podido. Siempre se puede hacer mejor, pero hay que ser realista y ubicarse. No voy a hablar más de eso. El tema es, ya en el último bloque, Víctor, si todo eso que se ha robado desde 1844, Buenaventura Báez, sus secuaces, Pedro Santana y los demás, y antes, cuando se llevaron el oro para España, o sea, este es un país que tiene siglos de saqueo, señores. Este es el país más rico del mundo, uno de los más ricos del mundo probablemente, porque aquí se ha robado. Entonces yo me hago una pregunta, Víctor. Si esos recursos se hubieran invertido, vamos a imaginarnos de una manera magistral, correctamente, tuviéramos la sociedad descompuesta que tenemos hoy. Es que en realidad, Manuel, me quedaba a escuchar, me ponía a escuchar cómo tú también lo estás manifestando y lo que tú dices, cómo nosotros estamos preocupados. Realmente a nosotros nos preocupa mucho el presente y el futuro del país. Y como tú dices, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí como estamos? Estamos aquí como estamos porque hay un pasado que nos ha traído hasta aquí. Ha habido una falta de visión, ha habido una falta de misión. Ahora, ¿quiénes son? Nosotros no podemos decir que el Estado, nosotros tenemos que decir esos que dirigen. O sea, las mujeres y hombres dominicanos. Buena observación. Le ha tocado dirigir, mucho. Sí, estoy de acuerdo. Que le ha tocado dirigir y que el Estado está bien. Son los gestores que están mal. Los que están ahí. Y el liderazgo.
¿Qué rol ha jugado el liderazgo? Todos sabemos, de alguna manera, que hay liderazgos que tienen que tomar decisiones en un momento determinado. Y hay liderazgos que cuando le toca tomar las decisiones, las toman mal, las toman inadecuadamente. Y hunden a la sociedad en un precipicio, en un abismo moral. Y una de los entes, diríamos, de las entidades que tienen que jugar un rol y un papel fundamental y vital, son los que están expuestos públicamente, los que tienen que jugar un papel público. Y yo lo digo porque tú sabes, Manuel, que a mí me gusta mucho la actividad política. Y yo creo en eso. Y yo tengo muchísimo tiempo y he tenido que ver muchas cosas. Y he observado que el liderazgo, cuando le toca tomar algunas decisiones, no la toma correctamente, pensando en el futuro y pensando en los demás. La responsabilidad por el otro. ¿Qué está pasando cuando tú tienes que tomar una decisión política de responsabilidad pública y lo que tú haces es que solo piensas en tu entorno? Tú quieres que nada más sean lo tuyo. Esos pequeños egoísmos, esos pequeños situaciones que no debe tener a un líder, porque los líderes tienen que ser entregados. Por eso el ejemplo del liderazgo más extraordinario es el ejemplo de Jesús. Por la entrega, por la dedicación, por la lucha en defender lo que él entendía que era lo correcto, y si lo llevamos al plano teológico, porque fue el enviado de Dios para jugar ese papel, para jugar ese rol. Pero ¿qué pasa con el liderazgo político? El entorno social se va creando sobre la base de un discurso también. ¿Qué ha sido el discurso de los políticos? A veces hasta los estudiantes en la universidad te dicen, bueno, ayer mismo estaba conversando en la universidad y decía, si $1 millón y me dan $1 millón y después yo no lo quiero pagar, ¿qué pasa? Y entonces yo me puedo quedar con ese dinero, o ¿qué pasa con si me encuentro $500,000? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que está diciendo, si me lo encuentro, es mío. Hay un problema de involución, porque eso no es tuyo. En realidad, un universitario tiene que plantear que él tiene una forma ética de ver las cosas. Entonces, nosotros estamos aquí hoy como sociedad, estamos aquí donde estamos hoy, porque nosotros hemos tenido unos ejemplos políticos que no han sido lo que han trazado la pauta correcta. Y lo digo por el tema de educación, porque aquí la educación, en los momentos en que tocó tomar decisiones, por ejemplo, hay que decir que los años de Balaguer la educación no se le dio la importancia que tenía. Por ejemplo, porque si en los 70 nosotros hubiésemos comenzado, como hizo Costa Rica, tomando decisiones para construir una educación, para construir una nueva sociedad basada en el desarrollo de tus capacidades cognitivas y de tú tener una serie de valores en los cuales tú digas, no, yo tengo que trabajar, me tengo que levantar temprano para trabajar, me tengo que levantar temprano para estudiar, yo soy feliz estudiando, yo soy feliz trabajando, yo soy feliz haciendo lo que tengo que hacer. Eso se construye, eso se va construyendo, pero una sociedad que sea más igualitaria. Aquí cuando te hablan a ti de los ricos, de los multimillonarios de República Dominicana, no son el ejemplo de la sociedad. En el fondo no son el ejemplo a seguir desde el punto de vista moral y ético. Si tú observas, lo que de una vez sale a relucir es que han tenido su dinero, no sobre una base sana, pero además no tienen el honor suficiente para luchar también conjuntamente en términos sociales por la construcción de una sociedad diferente, donde los hijos de Machepa tengan derecho también a tener educación, a tener salud, a tener alimentación y a tener igualdad de oportunidades. Bueno, pero no cuando igualdad, tú hablas de empresarios, tú te refieres a algunos empresarios, porque todos no son iguales. Hay empresarios honorables. Hay algunos empresarios. Y lo que pasa es que dentro de los empresarios dominicanos hay muchos que son políticos corruptos, que no saben, no le dicen al pueblo. Pero ¿cuáles son los referentes? ¿Cuáles son los empresarios referentes? Si tú me dices a mí cuantos, porque también habría que traerlo a los medios, que ellos hablen, que sean, porque es que si no, las referencias que hay, si tú observas, Manuel, las referencias que nosotros tenemos
como sociedad no son las mejores. Pero no todos son iguales, eso es importante que lo digamos para equilibrar, ¿no? Lo que dijiste, porque donde quiera hay extremos y más, menos, pero yo conozco empresarios a quien admiro, respeto, le sé el origen de su riqueza, y para mí, independientemente incluso de lo que el sistema les provoca hacer, le respeto su forma, porque también, Víctor, hay algo que es bueno que el pueblo oiga. El responsable de establecer la institucionalidad empresarial es el Estado, los gestores del Estado de cada cuatrenio. Y aquí hay lo que hay mucho sinvergüenza. Primero le deben la campaña. La corrupción dominicana comienza en la campaña política. Entonces, al final, lo que está fallando siempre será la institucionalidad del Estado. Por supuesto. No, yo estoy de acuerdo contigo. En sentido general, la responsabilidad, la visión, la misión, tiene que trazarla, pero tiene que trazarla lo que están dirigiendo la política pública. Claro. Pero también tiene que se vuelven cómplices, Víctor, tú lo sabes, se vuelven cómplices. Tiene que jugar un papel todo el entramado social, todo el entorno social que se hace. Todo el entorno social. También el pueblo está muy pasivo por el mismo tema de la educación. Mira cómo en Chile tuvieron que resolver un problema gravísimo porque aumentaron ligeramente el ticket del metro y hasta le quemaron estaciones de metro, que yo no estoy de acuerdo con eso. Pero sí que hay que, por ejemplo, hacer marcha, moverse en el país entero. La violencia no es protestar. Es otro tema de educación. No, ¿verdad? Es un tema de educación. Pero la violencia es terrorismo. Aquí, aquí hay un ejemplo de protesta. Aquí hay dos ejemplos de protesta inmensamente extraordinarios, que fueron las sombrillas amarillas y la marcha verde. Jugaron un papel muy importante, pero después lo cual dice que se puede, pero también los cacerolazos y la ida a la Plaza de la Bandera, que tú estés de acuerdo o que tú no estés de acuerdo con ellos, son otras cosas, pero la gente se movilizó en busca de un objetivo. La gente es bueno, Víctor, que ya que tocamos el tema, nuestros oyentes sepan, que no es tema, pero que lo oigan, porque quiero que le quede eso, que la mayoría de personas que se ponen a quemar goma, no todo, pero un número importante, están pagos para crear ese caos, para crear ese ambiente de inseguridad, para mucho, no te dejo utilizar, de incertidumbre, y que es una guerra civil, eso es pago, eso es pago contra el gobierno. Entonces usted tiene que protestar, pero ¿cómo usted protesta? Pacíficamente. Porque la violencia es terrorismo, legalmente, porque usted no vive solo, volvemos a lo mismo, sociedad. Víctor. Ese es el punto, Manuel. Yo creo que nosotros lo que estamos tratando aquí es de transmitir, lo que estamos tratando es de llevar a nuestros amables televidentes es que tenemos que preocuparnos. Hay otra pregunta, Víctor, que yo no quiero perder, que lo hablamos backstage tú y yo. ¿Hasta dónde los países con pueblos como los dominicanos, la sociedad globalizada puede influir negativamente en ella? Naturalmente, Manuel, que hay todo va a depender del nivel de fortaleza de tus valores culturales y tu identidad como nación. Si tú tienes una identidad fuerte y tú tienes unos valores culturales fuertes, la globalización, tú vas a tomar lo mejor de la globalización y lo vas a integrar a ti. Por ejemplo, nosotros tenemos en el mundo hoy globalizado una serie de informaciones que nos van llegando. Si tú estás preparado para tú descodificar esa información y elegir aquella que te conviene a tus valores y a tu identidad, tú estás dando un paso gigantesco porque tú tienes el mundo en tus manos. Como dicen, tú tienes el mundo a un clic. Entonces, tú tienes con la globalización una oportunidad impresionante de desarrollarte porque te tiene la información que es la clave del desarrollo. Hoy es el oro. O sea, en la sociedad del conocimiento, el oro es la información y la tenemos tan sencillamente en la mano, a un clic. Entonces, ¿qué pasa? Las influencias externas van a tener un impacto
positivo o un impacto negativo dependiendo de la fortaleza de tu educación y de tus valores. Ahí viene el asunto. Pero cuando tú tienes debilidad en tu identidad y tú tienes debilidad en tus valores, lo va a tomar aquello como bueno y válido. O sea, lo peor. ¿Qué pasa? Las drogas son importadas de alguna manera. Esta música nuestra que no se puede mucho cuestionar, algunos me dicen que no cuestione eso, pero yo digo que no es lo mismo para un cerebro, para desarrollarse. Bueno, porque se está confundiendo el contenido musical con el ritmo. Pudiéramos seguir con el mismo ritmo, pero el contenido es un contenido muy lascivo, muy inducivo a droga, muy inducivo a violencia, muy inducivo inclusive a robar en algunos casos. O sea, es un contenido en general que yo lo que no entiendo es cómo en República Dominicana lo están permitiendo, no entiendo. Exactamente, porque te está diciendo, te está mandando un mensaje 25 veces al día diciendo que eso no es nada, que haga eso, que cometa el hecho. Incluyendo estar con menores, porque por ahí anda en video diciendo que yo tengo mis menores y que las menores... Entonces eso es un ambiente, se genera un entorno, como hemos venido diciendo, un entorno favorable hacia ese tipo de conducta, hacia esa forma. Víctor, yo creo que podemos concluir con esto. Independientemente de todo, de quién sea la responsabilidad país, la institucionalidad del Estado, la Iglesia, el Ministerio de Educación, CONANI, todo lo que le queramos agregar, que debería estar trabajando continuamente con todos los recursos del mundo, deberíamos entonces concluir, porque hay ejemplos para esto. Yo conozco gente, hijos de padres que apenas saben hablar, no saben ni leer ni escribir, ejemplares. Que el fallo más grave está en la casa, en el hogar, me atrevo a decir, Víctor. Porque los que se han fajado con sus hijos, no importa el entorno, no importa el sector, en Estados Unidos, en la República Dominicana, en Europa, en ambientes marginales, de pobres, no todos se han dañado, y hay hijos que lo han enderezado. Entonces, volver al principio sin renunciar al futuro. La crianza de los hijos debe ser de los padres, con los soportes y el apoyo del Estado y todas las instituciones que deberíamos, como una sociedad, trabajar en conjunto hacia lo mejor para todos, incluyendo a nuestros jóvenes, hembras y varones. Con este comentario cerramos el Conexión Global RD de hoy y les invitamos a volver a conectar con nosotros el próximo sábado a las 10 de la mañana por esta planta televisora y por la opción de YouTube. Busque Conexión Global RD. Hasta la próxima.